Una historia de amor oscuro, casa conmigo. Lo que nunca te contaron, tú no lo creerás, era una noche oscura, como el alma del que acechaba en el rincón del callejón. Las luces parpadeantes de la ciudad chisporroteaban como para advertir un peligro inminente. Un grito desgarrador rompió el silencio, dejando a todos parados, petrificados. ¿Quién podía haber sido? Una joven, Carolina, apareció con el corazón latiendo a 1000 por hora, su mirada reflejando el horror que apenas comenzaba a comprender. Una propuesta de amor, sí, pero con un giro tan letal que se preguntaría hasta dónde sería capaz de llegar en medio de esa oscuridad. Un misterioso anillo brillaba en la penumbra. No era un simple anillo, parecía resplandecer con el propio eco de las almas perdidas. Los rumores decían que quien lo llevaba estaba destinado a encontrar el amor verdadero, o a perderlo todo. Carolina, temblando, sentía que el aire se le escapaba, como si el universo conspirara contra ella. ¿Qué secretos escondía ese anillo? ¿Quién lo había dejado allí? Las sombras se movían como si supieran más de lo que debían, mientras los murmullos se intensificaban entre la multitud. La adrenalina de Carolina hizo que sus manos temblaran. La gente miraba, sus rostros reflejaban miedo y curiosidad. No lo hagas, le susurró su mejor amiga, pero era demasiado tarde. Sin pensarlo, lo tomó entre sus dedos, sentía cómo el frío metal se le incrustaba en la piel. Un escalofrío le atravesó la espalda. ¿Era emoción o un presagio de lo que vendría? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin más. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aprieta ese botón de me gusta, de verdad me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación es todo. Conectemos. Carolina sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué algo tan bello podía traer tanto miedo? Fue como si todo el universo se detuviera por un instante. En ese momento, quedó atrapada entre el amor y el temor, y el anillo se convirtió en su brújula. La historia había comenzado, y las revelaciones estaban a la vuelta de la esquina. El viento sopló con fuerza, llevando consigo un murmullo. La voz de un hombre resonó entre las sombras. El amor puede ser un juego peligroso, advirtió, su figura oscura dibujando una silueta amenazante. Carolina sintió que cada palabra le atravesaba el alma. ¿Quién era ese desconocido? Que sabía sobre el anillo. El instante quedó suspendido en el aire, creando una atmósfera tan pesada que podía cortarse con un cuchillo. ¿Está en juego el destino de Carolina? ¿Su corazón será aplastado por la verdad oculta detrás de esa seductora joya? Las dudas reverberaban como un eco en su mente. Estaba a punto de descubrir más de lo que jamás imaginó, pero ¿sería capaz de soportar las consecuencias? Carolina se quedó paralizada. Las palabras del desconocido resonaban en su mente, como un eco en la inmensidad de la noche. Con el anillo aún en su mano, una sombra de preocupación se apoderó de su corazón. ¿Era el amor realmente un juego? Y había reglas que no conocía, la figura oscura daba pasos hacia ella, y el murmullo de la multitud se desvanecía, dejándola en un vacío abrumador. Sus amigos se alejaron, sus rostros una mezcla de miedo y compasión. Carolina sintió el ardor en sus mejillas mientras el desconocido se acercaba. ¿Qué es lo que sabes de mí?, preguntó ella, tratando de que su voz sonara firme. Pero, dentro, su valentía era un hilo delgado. Sé lo que el anillo puede hacer y lo que puede destruir, respondió el hombre, con una voz profunda que mandaba escalofríos. Deberías deshacerte de él antes de que sea demasiado tarde. Las palabras cercanas a un susurro quedaron grabadas en su mente. Era como si el aire se volviera más denso a su alrededor. ¿Por qué ella? ¿Por qué el anillo? Era un mundo que no comprendía, un laberinto de secretos y sombras. De repente, la multitud comenzó a dispersarse, dejando a Carolina y al hombre solos en el callejón. La luz de la luna iluminaba la escena, y Carolina pudo ver su rostro. Con un par de ojos oscuros, llenos de un misterio inquietante, el desconocido parecía un guardián de un secreto antiguo. Te lo advierto, continuó, el amor no es lo único que está en juego. El poder de ese anillo es mucho más profundo de lo que imaginas.
Hay quienes lo buscan por razones oscuras y ellos no se detendrán ante nada. Carolina tragó saliva, sintiendo que su corazón se aceleraba. Pensó en David, el chico por el que había suspirado durante meses, y como el anillo parecía ofrecerle una puerta abierta hacia él. ¿Pero a qué precio? ¿Y tú quién eres para advertirme? Preguntó, intentando encontrar su voz. ¿Acaso eres uno de ellos? El hombre sonrió de una manera que heló su sangre. No soy tu enemigo, pero tampoco tu amigo. Solo soy un mensajero. Y lo que debo decirte es que el amor verdadero no se encuentra en un anillo, sino en la lucha que estás dispuesta a enfrentar. El viento aulló, arrastrando hojas secas que giraban en la brisa. Como si el universo mismo intentara replicar esa turbulencia emocional. Carolina sentía cómo el anillo pesaba en su mano. Su vida estaba a punto de cambiar, y el precio de elegir quedaba latente. Dame una respuesta. ¿Estás dispuesta a correr el riesgo? Continuó el desconocido, no como una pregunta, sino como un reto. Con cada latido, su valentía se tambaleaba, y la idea de terminar con todo parecía tentadora. Mientras tanto, los ecos de la gente huyendo y susurros asustados se desvanecían, dejando un espacio para la elección que cambiaría todo. En su interior, el nudo se apretaba, esa decisión era solo suya. Un grito rompió el silencio nuevamente, pero esta vez era distinto. Provenía de su dirección. Carolina se giró en seco, y el terror moqueando su piel. La multitud había desaparecido, y allí, en el medio del callejón, apareció una figura familiar, empapada en sangre. Era David, su rostro, que una vez había representado amor y esperanza, estaba ahora distorsionado en horror. Carolina murmuró entrecortadamente, mientras sus ojos capturaban la desesperación. Carolina se encontró debatiéndose entre dos decisiones, pero su mundo había comenzado a desmoronarse. ¿Quién era su verdadero enemigo? ¿Qué carrera había desatado con solo tocar el anillo? Las luces de la ciudad parecían más tenues, y la noche se cerró como una trampa alrededor de ellos. En ese instante, el significado del amor se tornó en un laberinto oscuro. ¿Sería ella capaz de enfrentar lo que estaba por venir? De salvar a David a tiempo, la respuesta seguía flotando, pero antes de que pudiera decidir, el misterioso hombre desapareció, dejando tras de sí solo un susurro: el amor puede ser el comienzo o el final. Carolina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La próxima elección podría llevarla a la ruina. Pero, podía arriesgar. Perderlo todo por un amor que podría ser cuestión de vida o muerte. Capítulo 5. El rostro de David se desdibujaba entre sombras y la sangre que manaba de su brazo. Carolina sintió como su corazón latía con fuerza, como un tambor en medio del silencio opresivo. Se acercó con precaución, el anillo aún apretado en su mano, doliendo como una herida abierta. ¿Qué te pasó? David gritó, su voz llena de desesperación. Él cayó de rodillas, el dolor en sus ojos reflejando la urgencia de la situación. La luz de la luna apenas alcanzaba para iluminar sus rasgos. No hay tiempo, murmuró, mientras luchaba por recuperar el aliento. Debemos irnos. Ellos vienen por ti. ¿Quiénes vienen? ¿Qué significa esto? Preguntó Carolina, sintiendo el miedo calar en su estómago. David inclinó la cabeza hacia el callejón oscuro. Esas personas, aquellos que buscan el anillo. No saben que tú lo tienes, pero sienten su poder. Si lo tocas, puede ser la llave de algo mucho más grande, pero también la razón de tu muerte. Su mente se llenó de confusión. ¿Cómo se había convertido su noche en una pesadilla? Mientras la ráfaga de preguntas llenaba su mente, una sombra se movió detrás de David. Un escalofrío helado recorrió su columna. David, cuidado. Gritó Carolina, pero era demasiado tarde. Un hombre emergió de las sombras, su rostro oscurecido por una capucha, y en su mano, un arma que brillaba bajo la luz lunar. La instantánea de terror se encontró en sus ojos cuando el desconocido señaló a Carolina. Dame el anillo. No tienes idea de lo que has despertado. No. No se lo des. Es mío. Exclamó David, levantándose a duras penas, pero la sangre lo debilitaba. Carolina se sintió atrapada, el anillo en su mano parecía arder, pulsando con energía oscura. ¿Qué tengo que hacer? Pensó, el suceso ante ella tornándose en un juego de vida o muerte. Suéltalo, Carolina, dijo David, con un hilo de voz. No puedes jugar con eso. Ellos no son como los demás.
Te usarán, pero la fuerza del destino la mantenía anclada. En un momento de claridad, alzó el anillo hacia el cielo. Algo en su interior le decía que no podía dejar que lo tomaran sin luchar. «Retrocede», gritó, firmenando la mano, el metal del anillo capturando la luz de la luna como un faro. «No me tocarás», el misterioso hombre se detuvo en seco, su mirada fija en el anillo. Hubo un instante de silencio, donde el aire vibraba con tensión. La figura titubeó, como si el poder del anillo lo mantuviera a raya. «Déjalo. ¿Este anillo no te pertenece?». Siseó, pero sus ojos reflejaban temor. David, entre tanto dolor, emitió un grito de advertencia. «Carolina, corre. No hay tiempo». Una ráfaga de viento frío cortó el aire, y en un segundo, otro grupo de sombras apareció en la entrada del callejón. Era una multitud. Gente con miradas de codicia y determinación. El pánico se apoderó de ella. «Corran», ordenó una mujer de cabello oscuro mientras danzaba entre la multitud. «No estás a salvo aquí. Nadie puede salvarte». En un millonésimo de segundo, el callejón se volvió un caos. Con el corazón a 1000 por hora, Carolina sintió que la vida de David pendía de un hilo. No podía dejarlo, no podía permitirles que lo cogieran. Pero la decisión de usar el anillo brillaba en su mente como un sol oscuro. «Tienes que dejarlo para que puedan irse», insistió David, la preocupación enturbiando su voz. Las sombras se acercaban, susurrando sobre el poder del anillo, como si fueran tentáculos en la oscuridad, hambrientos de control. «Carolina», gritó David, pero su voz fue ahogada por los murmullos del grupo. Entonces, la elección se convirtió en una lucha interna. ¿El amor verdadero, una lucha por lo que quería? ¿O la libertad del mundo, un camino hacia la oscuridad? El mismo anillo que había deseado la llevaba ahora hacia la ruina. Sin pensarlo más, Carolina levantó el anillo, y en una decisión que la haría temblar de terror, gritó: «Si es el poder lo que desean, lo tendrán». Los murmullos cesaron, y un silencio pesado descendió. Las sombras se detuvieron. Pero en el fondo, Carolina supo que había desencadenado algo más. Allá de su comprensión. Y en el momento en que David dejó escapar un grito, el cielo se oscureció aún más. ¿Era ella el principio de una nueva historia, o el eco de un final trágico? La respuesta se acercaba, lenta y aterradora. La figura en la sombra se inclinó hacia adelante. «Ahora has hecho un trato y el verdadero juego de amor comienza». Capítulo 6. Un temblor recorrió el cuerpo de Carolina mientras las sombras a su alrededor parecían moverse como olas en un mar oscuro. El aire se hizo espeso, cargado de una tensión palpable. David, aunque en el suelo y herido, la miraba con una mezcla de alarma y admiración. «No debiste», susurró, las palabras apenas un eco entre el caos. La figura que antes había exigido el anillo dio un paso adelante, su capucha cayendo ligeramente hacia atrás, revelando un rostro que dejaba ver días de sufrimiento y noches de desesperación. «Has liberado lo que no puedes controlar», dijo, su voz profunda y grave, resonando como un trueno distante. Su mirada buscaba el anillo, brillando con un fuego ansioso, y su mano se movía nerviosamente, como si estuviera esperando el momento para arrebatarle lo que él creía que era su derecho. «Esto no es un juego», gritó Carolina, su voz resonando con una mezcla de valentía y desespero. La multitud detrás de ella, sombras que antes parecían distantes, empezaron a moverse más cerca. Sus ojos eran como linternas en la noche, iluminando una sed de control que la aterraba. Dando un paso atrás, Carolina sintió que el anillo comenzaba a latir, como si tuviera vida propia. Al levantarlo más en alto, notó que pulsaba con energía, enviando vibraciones que se sentían no solo en su mano, sino en su corazón. ¿Qué es esto?», balbuceó, mientras su mente llenaba el vacío con preguntas sin respuesta. La mujer de cabello oscuro que había gritado antes se adelantó otra vez. «Carolina. Escucha, hay cosas que no entiendes. El anillo no solo te da poder, también atrae a entidades que quieren usar ese poder para sus propios fines». «¿Qué te hace pensar que yo quiero esto?», gritó Carolina, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, mezclando confusión con una desesperación abrumadora. La desesperación se somatizaba en un nudo en su garganta. «Porque ya lo has hecho». «Has hecho el llamado», replicó la mujer, su voz llena de urgencia. «Ahora ellos vendrán». «Necesitamos salir de aquí, David», exclamó Carolina, girándose hacia él, pero el estado de David estaba empeorando.
Su rostro se había tornado pálido, casi de cera, y su respiración era entrecortada. La urgencia del momento la empujaba a actuar. ¿Podemos escapar? Depende de ti. Le respondió él, su voz temblando con el peso de la amenaza inminente. Solo tú puedes contenerlos o destruirlos. Las sombras se acercaban. Una figura más se separó del grupo, un hombre de aspecto imponente con cicatrices visibles en su rostro. Con un dedo extendido, apuntó a Carolina. Regresa lo que es nuestro o todos sufrirán las consecuencias. Un grito apagado escapan de la multitud detrás de él, y la angustia llenó el aire. Sin pensarlo, Carolina alzó el anillo con una determinación recién encontrada. Si quieres luchar, entonces aquí estoy. No permitiré que se lleven a David. Sintiendo que la energía del anillo respondía a su desafío, se visualizó en un torrente de luz brillante. La atmósfera se fragmentó, nunca había experimentado tal poder. Era como si el anillo hubiera respondido a su valentía, y el miedo que antes la habían paralizado se convirtió en coraje visceral. Con un movimiento brusco, sembró el anillo en el centro de su pecho. En ese instante, la luz se expandió, envolviendo a todos en un aura incandescente. Los murmullos se transformaron en gritos de horror. «Retírate», rugió el hombre cicatrizado, la inseguridad resbalando en su tono. Pero el poder había tomado forma. Entonces, un estallido de energía oscura hizo temblar el suelo, mientras sombras emanaban de Carolina, extendiéndose rápidamente hacia la multitud que se dispersaba, creando un ballet de terror y confusión. Pero de repente, sintió una conexión, algo profundo. El anillo la unía no solo a su corazón, sino a un legado que nunca había imaginado. Esto está más allá de lo que pensabas, Carolina, susurró David, su voz ahora clara a pesar del caos, pero justo cuando parecía que la luz estaba a punto de prevalecer, un crujido hirviente y un grito desgarrador rasgaron la noche. La oscuridad emanaba de un lugar desconocido, y una sombra aún mayor comenzaba a emerger detrás del hombre cicatrizado, un ente que parecía rivalizar con cualquier cosa que Carolina hubiera imaginado. «Esta es la verdadera batalla», dijo el cicatrizado. «Ahora tendrás que decidir». Carolina se encontró a sí misma mirando esa sombra, preguntándose si tendría la fuerza para enfrentar lo que se avecinaba, y a la vez, si su amor por David sería suficiente para resistir las tentaciones de la oscuridad que se avecinaban. Las luces se apagaron de inmediato, sumiendo todo en la penumbra total. ¿Podría su amor resistir el embate de las sombras? La verdad detrás del anillo seguiría acechando, y Carolina sabía que debía decidir rápidamente. El fin no estaba cerca sino el comienzo de una lucha más intensa. ¿Podría encontrar la salida de este laberinto oscuro, antes de que fuera demasiado tarde? Capítulo 7. La oscuridad se apoderó de todo, como un manto pesado que aplastaba el aire y borraba los contornos de la realidad. Carolina parpadeó, tratando de acostumbrarse a la negrura que la rodeaba. Su corazón latía con fuerza, y entre sus pensamientos se entrelazaban imágenes de David, la voz del cicatrizado y la sombra titilante que amenazaba con devorarla. David, gritó, rompiendo el silencio, pero su voz se perdió en la inmensidad. Solo el eco de su grito regresó a sus oídos, como un recordatorio de la soledad que la rodeaba. Con la mano aún contra su pecho, donde el anillo pulsaba como si tuviera vida propia, Carolina sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Era una mezcla de temor y poder, un torbellino que despertaba algo en su interior. Pero, ¿sería suficiente? De repente, la oscuridad pareció titilar, como si una chispa de luz se asomara entre las sombras. La figura del hombre cicatrizado había desaparecido, y una presencia más turbulenta avanzaba, emanando un aura de desesperación y furia. Carolina respiró hondo, buscando aferrarse a un hilo de esperanza. Si tan solo pudiera ver, pensó, haciendo una súplica silenciosa al universo. El anillo comenzó a brillar, la luz azulada dibujando formas etéreas en el aire, creando visiones fugaces de lo que podría ser el futuro. Y entonces, allí estaba, un recuerdo olvidado. La imagen de su madre, sentada en el viejo sofá de su casa, con una expresión de serena confianza. «El amor es luz, mija», le había dicho una vez. En los momentos más oscuros, su energía puede guiarnos. El rostro de su madre la fortalecía, y Carolina sintió que la luz se intensificaba. «Esto es por David», murmuró, «y por todos los que han sido afectados por la oscuridad». La fuerza del amor inmediato le dio el impulso necesario para alzar la vista hacia esa sombra monumental que venía a reclamar lo que creía que le pertenecía.
Déjalo en paz, gritó, su voz resonando firme y decidida en la quietud opresiva. La sombra se detuvo un momento, como si estuviera considerando su desafío, encontrando audacia en la voz temblorosa de la joven. Carolina preparó su mente y su corazón, el anillo brillando con intensidad mientras la oscuridad retrocedía, incluso si solo un instante, pero la sombra no estaba lista para retroceder. Un rostro emergió de su masa grisácea, una cara conocida que hizo que el corazón de Carolina se detuviera. Era su padre. Su expresión se retorcía entre la rabia y la tristeza. Carolina, nunca debiste tocar el anillo. Estás jugando con fuerzas que no entiendes, dijo, su voz resonando en su mente como un eco torturante. Papá. No, esto no eres tú, la desesperación la invadió, la angustia rasgando su ser mientras intentaba despertar el espíritu de su padre, perdido en la oscuridad. Recuerda quién eres, suplicó, las lágrimas brotando de sus ojos. La sombra vaciló, como si la palabra recuerda tuviera un efecto tangible. Pero en ese instante de vulnerabilidad, el cicatrizado reapareció, con una sonrisa que no ofrecía consuelo. Es demasiado tarde, Carolina. La conexión entre los vivos y los muertos es frágil, y tú la has roto. Tu amor no es suficiente. En ese momento, las profundidades del abismo detrás de su padre se desbordaron, trayendo consigo un viento gélido que hizo que sus cabellos se erizaran. Un grupo de sombras menores surgió de la nada, como espectros cansados que reclamaban un lugar en la tierra, su apariencia consumida y desoladora. No puedo dejar que se lo lleven, gritó Carolina, sintiendo el anillo palpitando con más fuerza que antes. La luz estalló de nuevo, más brillante que toda la tristeza que la envolvía. Y así, un dilema ardía en su pecho. ¿Podría ella enfrentar el horror y salvar a su padre, o su amor por David sería la única razón para seguir luchando? Mientras la energía del anillo la envolvía, el ciclo de luz y oscuridad se mantenía en un balance frágil, y Carolina se vio envuelta en una tormenta de decisiones. Lo que nunca había imaginado se desarrollaba ante sus ojos, y una verdad profunda aguardaba en las sombras. La batalla estaba lejos de terminar. Ahora, con el destino de su padre en juego, Carolina se enfrentaría a la necesidad de tomar la elección más difícil de su vida, pero no sin experimentar el verdadero costo de su decisión. ¿Qué precio estaría dispuesta a pagar por el amor? Y, al mismo tiempo, ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar por recobrar la conexión familiar que creía perdida para siempre? Las sombras empezaron a acercarse, llenando el aire con un frío insostenible, y Carolina supo que su lucha apenas comenzaba. El anillo brilló con una nueva intensidad, y una pregunta resonó en su mente: ¿habría una forma de unificar a ambos amores, o uno tendría que caer para que el otro prevaleciera? Capítulo 8. La luz del anillo era un faro en medio de la embestida de sombras que se cerraban a su alrededor. Carolina sintió como si el tiempo se hubiera detenido, cada segundo una eternidad, mientras las figuras espectrales se acercaban con un susurro gélido que helaba su piel. No podía dejar que se la llevaran. Sabía que en esa frágil luz residía la clave para liberarlos a todos. «Es suficiente», exclamó, cruzando los brazos frente a su pecho. El leve resplandor azul se convirtió en una tormenta de energía que la envelopaba, asediando la oscuridad que casi podía tocar. «Recuerdos», murmuró entre dientes, haciendo eco de las palabras que su madre había sembrado en su corazón. «Recuerdos y amor. Eso es lo que necesito». La luz comenzó a dibujar imágenes en el aire, risas, abrazos, un cumpleaños, la primera vez que sostuvo la mano de David en sus dedos temblorosos. Las sombras se detuvieron al unísono, titilando ante los destellos de memoria que ella invocaba. Una figura familiar se materializó entre la niebla, su madre. Era como si el tiempo no le hubiera hecho daño, su rostro iluminado por la luz que Carolina proyectaba. «Mija, nunca estás sola», susurró, y en sus ojos brillaba el amor que Carolina tanto había necesitado. «Mamá», gritaron sus lágrimas, y la conexión que siempre había sentido comenzó a revitalizarse en su corazón. La sombra que representaba a su padre miró la escena con desdén, pero era en ese momento donde el amor podía demostrar su fuerza. El anillo latía con los latidos de su propia existencia, y Carolina decidió que la lucha no era solo por ella, sino por los recuerdos de cada ser querido que había perdido. La luz estalló con tal fervor que los espectros comenzaron a retroceder. «Escuchen. Recuerden quiénes son». A medida que las imágenes fluían, las sombras titilaban en un baile inquietante, su esencia desvaneciéndose mientras las memorias les recordaban su humanidad.
El aire se cargó de una energía eléctrica y vibrante, retumbando en cada rincón de esa negrura aplastante. Al ver a su madre, la esencia de su padre vaciló, su mirada atravesando la tristeza con un atisbo de emoción antigua. Carolina, su voz se quebró, resonando como un eco olvidado en la oscuridad. No, no me dejes ir. Con el corazón en un puño, Carolina extendió una mano. Papá, recuerda. Recuerda todo lo que amabas. Las sombras menores titubearon, reforzando la lucha dentro de la defensa creada por su amor. Pero el cicatrizado no se iba a rendir. No hay esperanza para ti. Este amor es una ilusión. Los recuerdos nunca mueren, respondió ella, sintiendo el poder del anillo creciendo. Así como tú. De pronto, un grito desgarrador resonó en el aire. La figura de su padre se debatía entre el tormento y la luz. No puedo soportar esto, balbuceó, mientras sus facciones se transformaban entre la tristeza y la desesperación. ¿Puedes? Déjame ayudarte. Carolina suplicó, con las palabras huyendo de su alma. ¿Te necesito? Te amo. La luz del anillo se intensificó, y por un instante, un destello de reconocimiento brilló en los ojos de su padre, como si una puerta se estuviera abriendo entre los dos mundos, pero la sombra cicatrizada se precipitó contra ella, incapaz de tolerar el vacío que veía formarse. La lucha se intensificó. Carolina sintió como la energía del anillo la desgastaba. No, no, gritó, sintiendo que el peso de la sombra comenzaba a apoderarse de su esencia, su luz disminuyendo. Cielo, ¿qué harás?, preguntó la voz de su madre, ahora un susurro suave como una brisa. Haré lo necesario, prometió, y sintió que una nueva determinación ascendía en su espíritu. Su amor por David y por su familia no podrían ser destruidos. Y con esa revelación, tomó una decisión arriesgada. Si iba a atar a todos a la luz, lo haría aun si eso significaba involucrarse completamente en las sombras justo cuando la oscuridad se preparaba para engullirla. Una pregunta gravísima la detuvo en seco: ¿podría sacrificar su propia existencia para salvar a su padre y a David? Una última chispa de luz se contenía en su ser, pero sería suficiente. Las tinieblas comenzaron a cerrarse a su alrededor como garras afiladas, y en ese instante crítico, Carolina se preguntó si había una salida. Si la oscuridad podría ser vencida o si al final, todo quedaría atrapado en un ciclo eterno de desesperanza. ¿Era posible salvar a todos sin perderse a sí misma en el intento? Las sombras se arremolinaron y la sala estalló en un grito ensordecedor, dejando que la luz del anillo temblara en el borde de la oscuridad justo antes de que todo se sumiera en el silencio más absoluto. La batalla final estaba a punto de desatarse. Capítulo 9. La oscuridad parecía cobrar vida propia, un manto espeso que arrastraba a Carolina hacia un abismo del que no sabía si podría regresar. El anillo centelleaba como una estrella moribunda, luchando por mantenerse encendido en un abismo de desesperanza. Fue ahí, en medio de lo que parecía el fin, donde la risa infantil de su madre volvió a resonar en su mente. Nunca estás sola, Carolina, reverberó esa voz, como un eco que buscaba anclarse en su alma. Con ese pensamiento, la determinación renació en su interior. En lugar de dejarse consumir, decidió tomar las sombras por los cuernos. Ella no solo era la hija de un amante perdido, sino la portadora de recuerdos que desafiaban incluso la oscuridad más profunda. Si tengo que enfrentar la oscuridad, lo haré con todo mi amor, se dijo a sí misma. Papá. Recuerda nuestra última Navidad, gritó, y un torrente de imágenes se desplegó ante ella. Luces titilantes, el aroma del pino, los abrazos cálidos y las risas compartidas. Las sombras tambalearon, retrocediendo ante la luz que emanaba de sus recuerdos más preciados. Ellas creaban un halo resplandeciente en medio de su propia tormenta, un escudo que se alzaba con cada palabra, cada recuerdo burbujeando a la superficie. Recuerdos de amor, el amor que nunca se extingue, gritó, sintiendo que algo en su espíritu comenzaba a resonar. La figura de su padre luchaba, atrapada entre la luz y la sombra, su rostro reflejando un mar de confusión. No puedo volver, no quiero, dijo con voz temblorosa, dibujando en su expresión la desesperación que lo mantenía cautivo. No tienes que volver solo, Carolina replicó con firmeza, acercándose, ignorando el roce helado de las sombras. Vamos a regresar juntos. Por favor, escúchame. La luz del anillo comenzó a resonar, pulsando con la energía de su amor. Al hacerlo, las sombras se agitaron y la oscuridad se volvió más agresiva, como un depredador acorralado.
No lo dejes ir, la sombra cicatrizada rugió, y de repente, el aire se volvió cargado de un frío abrasador. Carolina sintió que su piel se erizaba, pero no se detuvo. Papá, por favor. No dejes que este dolor te consuma. Tienes que recordar lo bueno, lo bello que hemos vivido. Ahora sus palabras eran un mantre, una súplica cargada de amor y urgencia. Vio cómo su padre batallaba contra las garras de la sombra, su luz interior titilaba, y un destello de esperanza brilló en sus ojos. Carolina, dijo su padre, su voz temblando como una hoja al viento. ¿Eres realmente tú? Sí, papá, soy yo. ¿Recuerda todo? A cada palabra que pronunciaba, sentía que el anillo palpitaba con fuerza, como si su amor fuera el combustible que necesitaba para encender la llama de esperanza dentro de esa oscuridad. La sombra cernía su presencia, un ataque desesperado, y luego sintió el golpe del miedo en su pecho. Las sombras a su alrededor se expandieron, pero Carolina no se detuvo. El amor es más fuerte que tú. Nunca podrás destruirlo, exclamó, su voz resonando. Un grito estremecedor reverberó a su alrededor, como si el universo entero fuera testigo de esa confrontación. Las luces del anillo comenzaron a formar un círculo vibrante, amplificando el contraste entre la luz de los recuerdos y la oscuridad enloquecida que intentaba consumirla. Y en ese punto crítico, su padre alzó la vista. Por primera vez parecía recordar, no solo a ella, sino a todos los momentos que había atesorado a lo largo de su vida. Carolina, va a doler, murmuró, su sombra empezando a desvanecerse. Pero vamos a hacerlo juntos, ¿verdad? Sí, siempre juntos, prometió, extendiendo su mano hacia él. Mientras las sombras intentaban arrastrarlo de regreso, la conexión entre ambos brilló con una energía sin precedentes. La lucha para liberarse de esa oscuridad afectaba tanto a él como a ella, el amor se volvía su arma y su refugio. Justo cuando estaban a punto de tocarse, el rugido de la oscuridad aumentó, inundando la habitación con un alarido que atravesó la penumbra. Tú no puedes. Te necesito a ti dentro de mí. La sombra cicatrizada se retorció, rechazando la luz con furia. Carolina sintió el pánico en su pecho mientras caía en la realización de que el desafío era solo el comienzo. ¿Podría realmente unirse a la luz de su padre y salvarlo sin perderse a sí misma en el proceso? El tiempo pareció congelarse mientras las sombras se abalanzaban. Carolina se enfocó en su amor, pero ¿qué pasaría si en su intento por salvarlo, la oscuridad la devoraba a ella también? Con el anillo palpitando intensamente entre sus manos, una pregunta crujió en su mente: ¿daría todo por su padre, incluso si eso significaba su propia condena? A medida que la oscuridad se lanzaba hacia ellos, Carolina supo que el desenlace de su lucha estaba más cerca que nunca. ¿Logrará sacrificar todo por el amor que una vez la unió a su familia o la sombra finalmente prevalecerá? Capítulo 10. La tormenta de sombras se abalanzó como una bestia rabiosa, sus garras intentando desgarrar el hilo de luz que Carolina había construido con tanto esfuerzo. Con cada segundo que pasaba, la presión se intensificaba, como si el universo la desafiara a demostrar la fuerza de su amor. Por favor, vamos. Tú y yo, juntos, gritó, su voz temblando en medio del caos. Las sombras, densas y erráticas, chasqueaban y retumbaban, surgiendo del suelo con un eco aterrador. Carolina no podía darse el lujo de rendirse. Cada latido de su corazón resonaba en sincronía con el brillo del anillo, que ahora parecía un faro en medio de un mar de oscuridad. «Esto es lo que quieres», exclamó, retando a la sombra. «Destruir todo aquello que amamos». Sentía que la energía de su padre se entrelazaba con la suya, un puente de amor que fue lo suficientemente poderoso como para desestabilizar las sombras. La figura de su padre ahora se iluminaba gradualmente, como si cada recuerdo perdido fuese una chispa que le devolvía la voluntad. «Carolina», gritó, su voz emergiendo más fuerte de lo que había estado antes. «El amor no se destruye. Lo llevamos dentro». Y entonces, la sombra se detuvo. El rugido en el aire se transformó en un murmullo, llenando el espacio de una inquietante calma. Carolina tuvo un destello de esperanza mientras las sombras titilaban, como si se estuvieran debilitando ante el poder de su unión. No era solo su amor lo que luchaba, era el amor de una familia, de momentos compartidos, y de recuerdos que no podían ser exterminados. «¿Estás listo?», le preguntó su padre, mientras brillaba con fuerza, sus ojos reflejaban la profunda determinación que había despertado. «No sé si podemos soportarlo»,
pero juntos somos más fuertes que cualquier sombra, dijo con una voz frágil pero resuelta. Carolina asintió, su respiración era entrecortada. Siempre juntos, papá. Vamos a sacar a la luz lo que está escondido en la oscuridad. Juntos, alzaron las manos hacia el anillo. A medida que sus dedos se acercaban, un torrente de luz brotó de él, expandiéndose como ondas de energía a su alrededor, iluminando el espacio en brillantes destellos. Sin embargo, las sombras no estaban dispuestas a ceder sin luchar. Se retorcieron y atacaron, lanzándose hacia ellos como serpientes venenosas. No, gritó Carolina, pero su determinación era más fuerte que su miedo. Con el anillo centelleando como un sol naciente, ella y su padre abrazaron el poder de sus memorias compartidas. Las luces comenzaron a formar una esfera, atrapando a las sombras dentro, un campo de batalla donde el amor se enfrentaba al odio. Carolina sintió el sudor resbalando por su frente, su corazón palpitaba con una intensidad que jamás había experimentado. «Tierra de amor y esperanza», exclamó, y una ola de energía más intensa emergió de ellos, inundando el espacio con un resplandor que sería capaz de iluminar cualquier oscuridad. En ese instante, el rugido de la sombra se convirtió en un alarido desolador. «No. Regresa». La sombra cicatrizada se expandió, cubriendo la habitación mientras intentaba aferrarse a lo que quedaba de su poder. Pero las memorias de Carolina y su padre seguían fluyendo, cada risa, cada abrazo, cada instante feliz un recordatorio de que el amor siempre podría prevalecer. La energía alcanzó un clímax, y Carolina sintió que una fuerza inmensa la empujaba hacia adelante. «Con amor, todo es posible», repitió, sintiendo cómo el amor se convertía en un escudo alrededor de ellos. Fue ese momento en que supo que la batalla estaba llegando a su punto culminante, donde se definiría todo. Todo se tornó borroso en medio de la explosión de luz. La última mirada de su padre habló de una promesa inquebrantable. Pero justo cuando creían que la victoria estaba al alcance, el último grito de la sombra resonó: «No se olviden de mí». Y con eso, un destello de oscuridad se abalanzó como un torrente, perdiéndose en las luces que se iban desvaneciendo. Carolina luchaba por mantener su enfoque. «¿Qué acaba de pasar?», pensó con desesperación. Mientras las luces comenzaban a apagarse, una pregunta helada se instaló en su mente: ¿había sido eso una victoria o simplemente el principio de un terror aún mayor? El tiempo se detuvo. La infinitud de la oscuridad parecía extenderse mientras el eco de la sombra resonaba en su corazón. A medida que luchaba por recuperarse, la realidad la golpeó. Había algo más, algo que aún no podía entender. La sonrisa de su padre era solo un recuerdo distante. El amor podría ser lo más poderoso, pero también era un camino lleno de incógnitas. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, pero también representaba un nuevo desafío que estaba ansiosa por afrontar. Cuán profundo estaba escondido el oscuro secreto que la sombra había tratado de proteger y que, sin saberlo, ella también podría estar guardando. Con el corazón latiendo en su pecho y una pregunta resonando en su mente, Carolina sabía que su lucha aún no había llegado a su fin. Capítulo 11. El brillo de la luz se desvaneció lentamente, dejando a Carolina en una penumbra opresiva donde cada rincón parecía murmurar secretos que no debía escuchar. Con el corazón acelerado y la incertidumbre aplastante en su pecho, se dio cuenta de que lo que había pasado era mucho más que una simple confrontación con las sombras. Algo había cambiado, y el eco de aquellas palabras: «No se olviden de mí», reverberaba en su mente como un tambor inquieto, recordándole que el peligro aún acechaba. Papá susurró, buscando su figura en la oscuridad, pero solo encontró un vacío que se sentía devastador. La calidez de su voz aún resonaba en su memoria, pero ya no podía tocarlo. Con un torbellino de emociones intensas, sus pies la llevaron a la mesa en el centro de la habitación, ahora cubierta de un polvo grisáceo. Las miradas de los antiguos retratos en las paredes parecen fijarse en ella, como si la historia que contaban estaba aún enredada en el aire. De repente, un escalofrío recorrió su espalda. Un susurro casi imperceptible atravesó el silencio, y Carolina se giró, buscando la proveniencia de aquel murmullo. «¿Quién está ahí?», gritó, tratando de ahogar el temor que se estaba apoderando de ella. Silencio. Nada respondía, pero el agudo silencio hizo que su mente comenzara a revelarse y a bombardearla con imágenes, recuerdos de su infancia, risas compartidas y la mirada de su padre llena de amor. Sin embargo, en medio de esos recuerdos, había otros, oscuros y arrasadores. Un rostro velado por la sombra se filtró en su memoria, un rostro que no podía recordar del todo. Ella aún está aquí, pensó, dándose cuenta de que aquella sombra no había desaparecido por completo.
Empezó a caminar lentamente, buscando en los rincones más oscuros de la habitación, como si el mismo aire respirara el terror que había escapado. Cada paso que daba la sumía más en un laberinto de dudas y miedos, y al mismo tiempo, la encendía con una pregunta ardiente: ¿qué era lo que realmente había estado oculto? El sonido de un cristal quebrando se hizo que se detuviera en seco. Carolina se giró rápidamente, y ahí, en el rincón más lejano, una figura oscura se recortaba contra la tenue luz que quedaba. ¿Quién eres?, preguntó, sintiendo su voz temblar. La figura no se movió, pero Carolina pudo distinguir un brillo tenue en sus ojos, algo que la hizo sentir que conocía aquella presencia. Tu herencia, susurró la figura, una voz tan suave como el viento que apenas rasguñaba su piel, es más pesada de lo que imaginas. El corazón de Carolina se detuvo por un instante. ¿Qué quieres decir?, articuló, sintiendo sus piernas temblar bajo un peso invisible. La figura comenzó a acercarse lentamente, una sombra encarnada, y a medida que se acercaba, la opacidad de su corazón se llenaba de una terrorífica mezcla de expectación y miedo. Las sombras no son lo que parecen, Carolina dijo, su voz resonando en el aire cargado de incertidumbre. Quizás tú misma formas parte de lo que has luchado. Ya no es solo sobre tu padre, es sobre ti. ¿Basta? ¿Qué sabes de mí?, respondió, intentando manejar el torrente de emociones que amenazaba con inundarla. En ese momento, sintió que algo dentro de ella se activaba, como una chispa buscando fuego. El anillo que había llevado, aunque opaco, brilló con una luz tenue que parecía reaccionar a la tensión del momento. Carolina se dio cuenta de que cada día había sido solo la punta del iceberg. Había una historia aún más oscura que se avecinaba, uno que la invitaba a sumergirse en las profundidades de su ser. Con cada palabra de la figura, un eco vibraba en su alma. Sin poder evitarlo, la pregunta surgió: ¿qué verdad me ocultan? La figura sonrió. Estás más cerca de descubrirlo, pero recuerda, algunas verdades pueden golpearte con más fuerza que cualquier sombra que enfrentes. ¿Sabes a qué me refiero? Y con eso, la figura se desvaneció, dejando solo una estela de sombras a su alrededor. El eco de aquella última oración quedó flotando en el aire, aunque el corazón de Carolina ahora latía en un ritmo de preparativos, dispuesto a desentrañar el denso velo de secretos. Mientras la oscuridad comenzaba a cerrar su círculo nuevamente, una singular certeza se instaló en su mente: debía buscar respuestas aunque eso la llevara a las profundidades más oscuras de su propia historia. Con determinación encendida en su pecho, Carolina sabía que su verdadera batalla apenas comenzaba, y las sombras aún tenían más que revelar. ¿Pero estaría lista para enfrentar lo que despertara entre sus propios recuerdos? Una frontera inexplorada la esperaba, y sabía que ya no podía dar un paso atrás. La luz comenzó a filtrarse entre las sombras, como un amanecer tras una noche interminable. Carolina se encontraba en un cruce de caminos, donde los ecos de su pasado y su presente se entrelazaban en un abrazo tenso. Había luchado incansablemente por su padre, por David y por su propia esencia, pero ahora escuchaba una voz interna que la instaba a entender que la verdadera batalla no solo se libraba en el exterior. ¿Qué verdad me ocultan?, resonó en su mente, reverberando con un significado profundo. Fue en ese momento de introspección que el anillo, aún cálido contra su piel, pareció temblar con una energía renovada. Carolina se dio cuenta de que el verdadero poder del anillo era su conexión con su propia historia, con su propia sangre. El camino hacia la verdad se extendía ante ella, pero ahora, en lugar de temor, sentía un impulso intenso de descubrir lo que realmente significaba para ella y para aquellos que amaba. La figura de la sombra había sido solo un eco, una parte de un rompecabezas más grande que aún debía ser completado. Carolina respiró profundo y se recolocó en un rumbo decidido. Mastica el recuerdo de su madre y su padre. Sonrisas compartidas, consuelo en tiempos difíciles. El amor nunca se apaga, murmuró para sí misma, recordando cómo su madre siempre había insistido en que el amor tenía un poder transformador. A medida que avanzaba, las sombras empezaron a disolverse lentamente. Se sentía más fuerte, más segura. La oscuridad ya no era una amenaza, sino un misterio a resolver. Se dirigió hacia el antiguo retrato de su familia en la pared. Los rostros que la miraban parecían cobrar vida, como si la alentaran a proseguir. Debo enfrentar lo que he eludido, se dijo, sintiendo el calor del anillo aumentar. Visualizó una luz surgiendo del fondo de su ser, lista para iluminar la oscuridad que había ocultado sus secretos durante tanto tiempo. Con determinación, la joven cerró los ojos y se dijo: no tengo miedo.
Estoy lista para enfrentar lo que soy. De repente, una ráfaga de viento helado la envolvió, y en un instante, se encontró de regreso en el callejón donde había comenzado su viaje, donde las sombras habían acechado su vida. Pero esta vez, en lugar de estar aterrorizada, Carolina sintió una paz inexplicable. Un eco familiar resonaba tras ella. David estaba allí, su mirada reflejando todo el amor que habían compartido. Carolina, dijo David, su voz llena de fuerza. Has sido valiente. Entender la verdad es el camino hacia la redención. Las sombras que antes estaban presentes habían comenzado a desvanecerse, sus rostros ya no eran expresiones de temor, sino de comprensión. La luz del anillo brilló intensamente, y las sombras comenzaron a disolverse por completo, dejando solo la energía del amor que había luchado por prevalecer. Carolina sintió que su espíritu se expandía, traspasando las fronteras de lo conocido, rodeada por recuerdos que eran tan palpables como el aire que respiraba. Te buscaré siempre, susurró a David, mientras la luz del anillo se mezclaba con la suya. Este amor que hemos construido es indestructible. Él sonrió ampliamente, y por un instante, el miedo y la oscuridad se convirtieron en un susurro distante. Cuando la luz alcanzó su clímax, Carolina entendió que su batalla no solo era por el amor que había perdido o el amor que había encontrado, sino por la interconexión de todo lo que había experimentado. Era un ciclo eterno. Y desde ese momento, supo que nunca estaría sola. El legado de su padre, la fortaleza de su madre y el amor de David siempre estarían con ella. Finalmente, la oscuridad retrocedió, dejando un camino despejado. Carolina, empoderada por la verdad y el amor, dio un paso adelante hacia el futuro. ¿Lista para salir?, preguntó David, extendiendo la mano hacia ella. Carolina asintió, tomando su mano con fuerza. Siempre lista, respondió con una sonrisa resplandeciente. Y así, juntos, avanzaron hacia un nuevo amanecer, donde abrazaban la esencia de su amor y el poder luminoso de aquellos a quienes nunca olvidarían. Esta no era solo una conclusión, era el comienzo de un viaje más rico y profundo, donde el amor guiaba cada paso, y el compromiso de enfrentar juntos cualquier sombra que se atreviera a aparecer. Tu apoyo es crucial. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y seguir disfrutando de esta comunidad increíble. Llena los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace impactante. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Tu voz cuenta.